Mi nombre es Cecilia Hinojosa y soy profesora de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. El tema que nos convoca hoy es origen de las civilizaciones y puntualmente cómo se originó, se configuró las primeras ciudades. Para eso les voy a mostrar algunas imágenes. ¿Los seres humanos vivieron siempre en ciudades? ¿Estuvieran acostumbrados a vivir en estos primeros asentamientos urbanos desde hace mucho tiempo atrás? ¿Cuándo realmente se realizó el cambio, si es que se vivía de otra manera? Para ello nos tenemos que remontar a la época que se ha denominado el Neolítico. Esa época que aproximadamente podemos encontrar entre el 7000 y 6500 a.C., vemos un cambio radical de vida que hace que grupos pequeños, generalmente asociados de manera sanguínea, es decir, pequeñas familias, eh, se van a asentar en un lugar, se van a quedar en un lugar y va a cambiar su forma de ver el mundo de tal manera que va a haber una transformación en una forma de vida que era nómade a sedentaria. ¿Por qué se dio ese cambio? Se ha creído, se ha pensado que lo más probable es que estos primeros asentamientos hayan sido cercanos a los ríos, porque era importante el agua para estas primeras familias, y este tanto deambular les permitió darse cuenta de que si se sentaban en un lugar, podían, por ejemplo, darse cuenta que crecían algunas plantas y que era posible, de alguna manera, vivir cada vez mejor, no viajando tanto. ¿Cuáles fueron los grandes cambios que se dieron en estas nuevas formas de vida en esta época? Podríamos destacar 4 al menos. La primera es una sistematización de la agricultura. De momento que se dieron cuenta que se podía sembrar y al mismo tiempo cosechar, se fue dando una distribución que determinó o definió que en algún momento se permitiera que algunas personas de esa familia o de esos grupos, de esos clanes, se dedicaran a sembrar y algunas otras a cosechar. El segundo elemento, que también está asociado a este sedentarismo, es la domesticación de los animales. Se percataron que muchos animales podían enseñárseles algunas cosas y vivir con ellos, y comenzó entonces el proceso de la domesticación. El tercer elemento, que está muy aunado a la sistematización de la agricultura y la domesticación de los animales, estaba dado por el aumento de la población. De momento que se asentaron en un lugar, otros grupos, otras familias, ya no reunidas por un lazo sanguíneo, prefirieron vivir en esa misma zona y por lo tanto en ese mismo lugar aumentó la población. Y como ya habíamos dicho, al ir aumentando la población, algunos grupos se dedicaron a hacer algunas cosas vinculadas a la agricultura y otros vinculados a los animales. Y eso generó entonces una mayor distribución de las tareas. ¿Cuáles fueron las zonas que mejor se notó este cambio inicial del nomadismo al sedentarismo? Una zona muy relevante para el mundo occidental fue la que se ha denominado del Cercano Oriente. Aquí está Chile, donde lo pueden ver ustedes, y esta zona, que es la llamada del Cercano Oriente, es donde se pudo observar eh, los primeros asentamientos urbanos. Habría que reconocer también que hubo otras zonas importantes donde se asentaron estas primeras ciudades. Una de ellas fue cercano al río Mohenjo-Daro, en la India, y la otra cercano al río Amarillo, en la zona de China. Pero lo que más me interesa mostrarles es en la zona inicial, donde uno pudo ver estas primeras ciudades.
Y para eso les traigo a colación un ejemplo de esas primeras ciudades que se ubican en la zona de la Anatolia central y que se denominaba Çatalhöyük. Çatalhöyük era un asentamiento que se ha podido datear alrededor del 6500 a.C. y cuya descubrimientos arqueológicos nos han permitido destacar algunas cosas muy interesantes que nos hacen pensar cómo se fueron originando estas primeras ciudades. Si se fijan aquí en este cuadro, esta primera asentamiento tenía habitaciones, lugares donde dormían las personas, que estaban divididos en cada una de las familias. Pero en los lados laterales de esas habitaciones no habían puertas para entrar. Por lo tanto, lo llamativo de esta zona era que una zona que llegó a ser de 3 hectáreas, bastante gran tamaño, se ubicaron cercano a un río, en Çatalhöyük, un afluente de un río, y se podían comunicar de un lugar a otro a través de los techos de las casas. Estas casas estaban construidas en adobe y esta construcción que les permitía de alguna manera defenderse de algún animal salvaje o de otros pueblos que quisieran atacarlos, les daba la oportunidad de, al estar una casa al lado de la otra, de mantener un tipo de muro y resguardarse porque la entrada a esas casas era por la zona del techo. De ahí lo interesante. Este asentamiento, que es Çatalhöyük, no fue muy conocida en primera instancia. Digamos que en los comienzos del siglo XX y muy fuertemente en los años 60 y 70 es cuando más hemos encontrado elementos arqueológicos que nos permiten entender cómo funcionaron estas primeras ciudades, porque ellos no conocían la escritura y por lo tanto no quedó ningún vestigio escrito de cómo era que vivían. Todo lo hemos podido averiguar a través del elemento arqueológico. Por dentro, las habitaciones tenían, esta es una reconstrucción de lo que habría sido una habitación por dentro, tenían un lugar donde cocinaban la comida y se nota algún tipo de relación con algunas imágenes como la del toro, la de la mujer, y eso nos hace pensar en algún tipo de culto religioso asociado a esas figuras. Y como ya les había contado, entonces, la forma de llegar para afuera era a través del techo. Ahora, estas primeras ciudades se fueron complejizando con el tiempo. Y entonces uno puede ver en otros momentos y en otros lugares algunas otras culturas que se desarrollaron de manera mucho más amplia. Por ejemplo, aquí vemos en la zona de Mesopotamia culturas como la sumeria, la acadia, la babilónica, la asiria, la persa, que se asentaron en esta zona, lograron lograron formar ciudades mucho más complejas, donde también los ríos fueron un elemento central. En el caso de Mesopotamia, los ríos Tigris y Éufrates. Y ese desarrollo demostró, por ejemplo, desde el punto de vista arquitectónico, construcciones de templos de gran envergadura, como fueron los zigurats. Otro caso de la misma época, o un poquito posterior, fue el de Egipto. Aquí vemos entonces la entrada a Babilonia. Pero el otro es el de Egipto. Y en el caso de Egipto vemos lo mismo, es decir, una cultura que está asociada a un río, como es el Nilo, y donde las construcciones se ubicaban cercanos a ese río, donde también vemos una complejización importante tanto en la administración central, a través de un faraón, como
en el caso de las construcciones urbanísticas como las ya tan conocidas pirámides. Entonces, lo que tenemos que destacar acá es que en estas zonas, tanto en Egipto como en Mesopotamia, si bien se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, la ciudad empezó a ser cada vez más relevante y eso generó construcciones importantes, en el caso egipcio, el de las pirámides, y otras actividades que empezaron a darse en torno a esta idea de ciudad. Entonces, ¿qué podemos destacar finalmente respecto del origen de la ciudad? Cambios muy importantes. Uno, asociado al mundo de lo económico y de lo social, que tiene que ver con los excedentes y con la riqueza. ¿Por qué? Porque algunos de estos grupos se dedicaban a sembrar o a cosechar o alguna ganadería específica que generó que pudiesen tener más que lo que necesitaran para su propia familia. Y esos excedentes podían usarlos, por ejemplo, para intercambiar con otras personas en otros alimentos que no tenían. Entonces, de alguna manera, esa especialización del trabajo generó ahorro al mismo tiempo y trueque. Y de ahí entonces el desarrollo inicial de la economía. En el caso político, por ejemplo, se dieron en estas primeras ciudades, específicamente en Mesopotamia y en Egipto, cierto control y administración centralizada. ¿Qué quiere decir eso? Que habían grupos que estaban en el poder. En el caso egipcio, claramente a través del faraón y la corte, que empezaron a dictar ciertas normas, ciertas leyes que regulaban el actuar de estas personas que vivían en estas ciudades, y estas primeras formas de gobierno dieron entonces la tranquilidad para desarrollar y organizarse de una manera lo más eficientemente posible. Eso es lo que buscaba en primera instancia. Y por eso es que uno habla en esta época de una configuración de tipo piramidal, es decir, donde el poder lo tienen unos pocos y a medida que se va bajando en la estratificación social, hay un mayor grupo de personas. Otro elemento que me parece interesante recordar y que es fundamental para estas primeras ciudades es el de las creencias religiosas. ¿Por qué? Porque las creencias religiosas dieron un sello, es decir, les dio la posibilidad de identificarse con un grupo de dioses, ellos eran politeístas en su mayoría, un grupo de dioses que les daba el sentido para pensar por qué vivían como vivían y de qué manera lo hacían. Y es por eso que muchos de los poemas que uno encuentra en la época están asociados a la idea de que los seres humanos están para servir a los dioses. Y de ahí entonces que el sentido y la identidad de esas creencias religiosas es indispensable para estudiarlo, para entender estas dos culturas y todas aquellas que tienen que ver con las del cercano oriente. Y otro elemento más que es indiscutible, especialmente tanto en el mundo mesopotámico como en el egipcio, fue con el descubrimiento de la escritura, porque esa escritura nos permitió conocer de mejor manera, con mayor claridad, cómo era que vivía y que finalmente era lo que creían. Finalmente, y para terminar, les dejo una pregunta. ¿Ha sido fácil vivir en ciudad? ¿Qué hacemos nosotros como seres humanos para hacer que la ciudad sea mejor, le produzca bienestar, nos haga personas más felices? No es fácil vivir en ciudad porque eso supone una mejor armonía entre aquellos que componemos la ciudad. Y ahí entonces que sería una buena pregunta a respondernos qué es lo que hacemos nosotros para que vivamos mejor. Un gusto, que estén muy bien.